Mi tía me robó al hombre con el que iba a cumplir el sueño de mi vida y lo hizo de la forma más sucia y cobarde que te puedas imaginar. Pero lo que no sabía es que esa traición le costaría todo. Porque hoy vengo a contar cómo destruí a cada uno de ellos y no me arrepiento ni un segundo. Me llamo Daniela, tengo 29 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Y si hay algo que aprendí en carne propia es que la traición más cruel no viene de un extraño, sino de la familia. De esa sangre que uno cree sagrada y que, al final, es la que te entierra el puñal más hondo. Crecí en un entorno donde las apariencias lo eran todo. Los domingos familiares en casa de mis abuelos eran como esas películas viejas donde todos se ven perfectos. La mesa llena de carne asada, las cervezas frías, los chistes fáciles. Pero debajo de esa fachada se escondía una podredumbre que, con los años, se fue haciendo insoportable. En el centro de ese teatro familiar siempre estuvo mi tía Sonia, una mujer falsa, calculadora, ambiciosa hasta la médula, de esas que viven la vida con la única meta de escalar, aunque para ello tenga que pisar el cuello de quien se le atraviese. Sonia siempre tuvo una obsesión enfermiza con el dinero, y peor aún, con los hombres que lo tuvieran, pero no por ella, sino por su hija Carla, su proyecto de vida. Desde que Carla nació, mi tía decidió que su única misión sería colocarla como sea en la cima, que su belleza sería el boleto para salir de la mediocridad en la que siempre vivieron. A mí, en cambio, me tocó el papel de la sobrina inteligente, la que estudiaba, la que se partía el alma por lograr sus sueños, la que, según Sonia, nunca tendría suerte en la vida porque los hombres no se enamoran de los cerebros, se enamoran de las caras bonitas. Carla era su muñequita, rubia, ojos grandes, sonrisa perfecta. Pero detrás de esa cara solo había vacío. Nunca pudo con la escuela, reprobó 2 veces la prepa y la abandonó sin pena ni gloria. No le importaba. Su madre siempre le repetía que su destino no estaba en los libros, sino en atrapar a un hombre con dinero. Y entonces apareció Diego. Lo conocí en la universidad. Estudiábamos mercadotecnia en el TEC de Monterrey. Diego era de esos hombres que saben exactamente qué decir y cuándo decirlo. Tenía una sonrisa fácil y una mirada que sabía envolver. No era el más guapo, pero tenía ese carisma que te hace sentir la única mujer en el mundo. Nos enamoramos rápido, y como 2 jóvenes llenos de sueños, empezamos a construir un futuro juntos. Hablábamos de abrir una agencia de marketing digital en Monterrey, de trabajar por nuestra independencia, de nunca depender de nadie. Teníamos la visión clara, crear un patrimonio, invertir inteligentemente y asegurar nuestro futuro financiero. Abrimos un fondo común, un portafolio estructurado con inversiones en CETES, ETFs, renta fija y variable. Yo me encargaba de las finanzas porque, desde siempre, los números fueron mi fuerte. Cada mes depositábamos el 20% de nuestros ingresos. Nuestra meta: alcanzar 1.5 millones de pesos en 3 años para lanzar la agencia sin necesidad de socios externos. Queríamos libertad, queríamos construir algo nuestro. Mientras tanto, Sonia y Carla observaban desde las sombras. Y yo, estúpida, nunca lo vi. Recuerdo que una vez, en una comida familiar en San Pedro, Sonia me dijo, con esa voz fingida que siempre usaba: «¡Qué suerte tienes, mija! Un hombre así no se encuentra 2 veces en la vida. Tan trabajador, tan buen mozo, tan visionario. Hasta me das envidia». Yo sonreí por educación, pero por dentro algo me incomodó. No supe qué era, hasta que fue demasiado tarde. La oportunidad de mi vida llegó cuando me ofrecieron la beca en Madrid, un máster en marketing digital y finanzas aplicadas, el trampolín que necesitaba para escalar en el mundo de los negocios, conectar con inversionistas y ampliar mis horizontes. Diego me apoyó. O eso pensé. Me fui con el corazón apretado, pero llena de ilusión. Le dejé todo a cargo: nuestra casa, nuestros planes, nuestro fondo. Sabía que al volver, nuestra agencia sería una realidad. Desde Madrid las cosas cambiaron. Al principio todo era perfecto. Las llamadas diarias, los mensajes de amor, los planes, pero poco a poco, las llamadas se fueron espaciando.
Los mensajes se volvieron monosílabos. Cuando le preguntaba qué pasaba, solo decía: «Estoy estresado, muchas cosas en la cabeza». Intenté no darle vueltas. La distancia es dura, pero en el fondo algo me decía que la tormenta se avecinaba. Y la tormenta llegó de la forma más humillante que puedas imaginar. Una tarde, en pleno invierno madrileño, recibí una llamada de mi madre. La escuché llorar como nunca la había oído. «Dani, hija, tienes que saberlo. No sé cómo decirte esto, pero tu tía Sonia, vino a la casa con una invitación». Mi cuerpo se tensó. Algo dentro de mí se rompió antes de escuchar lo siguiente. «Es la invitación de boda de Carla con Diego». El mundo se me vino abajo. Me faltó el aire. Sentí que me arrancaban el alma del cuerpo. «¿Qué estás diciendo, mamá? Eso no puede ser cierto. ¿De qué hablas?» Y entonces escuché la voz de mi tía Sonia, de fondo. Descarada, burlona, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi dolor. «Ay, mija, no llores. Es que la carne es débil, ¿sabes? Y tú te fuiste. Lo dejaste solo. ¿Qué esperabas? Carla es joven, es bonita». Diego se cansó de esperar. Mi madre lloraba, pidiéndome que no hiciera nada, que lo pensara. Pero ya era tarde. La humillación era total. Sonia había hecho lo que nadie se atrevió. No solo me robó a mi prometido, me lo restregó en la cara, me lo lanzó como una bomba en plena cara. En mi propia casa, ante mi madre, en mi peor momento. La imagen se clavó en mi mente como un puñal. Mi tía, parada en la sala de mi casa, sonriendo con esa mueca de hiena satisfecha, mientras me arrebataba todo por lo que había luchado. Ese día entendí lo que significa la verdadera humillación. No fue solo perder a Diego, fue perder la dignidad. Saber que todos en mi familia sabían lo que había pasado y que nadie hizo nada. Que en cada esquina, en cada reunión, se cuchicheaba la misma historia. Daniela se fue y su prima le quitó al hombre y la vida que tanto soñó. Pero lo que ellos no sabían es que en ese momento algo dentro de mí murió. Y en su lugar nació otra cosa, fría, calculadora, implacable. Porque si creían que me iba a quedar de brazos cruzados, no sabían de qué estaba hecha. La guerra apenas había comenzado. Los días que siguieron a esa llamada se convirtieron en una tortura silenciosa. La ciudad de Madrid, que antes me parecía un sueño, se volvió mi prisión emocional. Caminaba por sus calles hermosas sintiendo que todo a mi alrededor era ajeno, como si el mundo se hubiera detenido el día que Sonia cruzó la línea y me arrebató todo. No dormía, no comía. Solo repasaba en mi cabeza cada maldita reunión familiar, cada vez que Sonia sonreía mientras me miraba como quien mira a su presa, y yo tan ingenua, tan confiada, creyendo que la sangre era más fuerte que la envidia. La rabia me consumía, y lo peor era imaginar los cuchicheos a mis espaldas, allá en Monterrey. Me los imaginaba a todos, sentados en casa de mi abuela, sirviéndose carne asada y riéndose de la pendeja de la familia, la que se fue a Madrid y perdió al prometido por andar de sofisticada. Me costaba respirar solo de pensarlo. Una noche en medio de mi insomnio, abrí la carpeta donde guardaba todos los movimientos de nuestro fondo de inversión conjunto. Necesitaba recordarme a mí misma que no todo estaba perdido. Y ahí estaba, cada aportación, cada centavo ganado con esfuerzo. Un portafolio estructurado que en papel prometía nuestra libertad financiera. Pero en ese momento, ese papel dejó de ser un plan de vida y se convirtió en un arma. Fue como si me cayera el 20. Mientras ellos celebraban su triunfo, yo aún tenía el control de lo más valioso, el dinero. El maldito dinero que Sonia siempre codició y que, por una vez en su vida, no estaba al alcance de sus garras. La sola idea me hizo sonreír. Desde ese momento, supe que la venganza no sería a gritos, ni con escándalos, sería con la cosa que más les dolía, el vacío en la cuenta bancaria. Empecé a planear.
Mientras tanto, allá en Monterrey, la gran farsa continuaba. Me llegaron fotos por todos lados. La boda, Carla vestida de blanco, posando como si fuera una princesa de cuento. Diego con esa sonrisa falsa que antes me enamoró y ahora me revolvía el estómago. Y Sonia en primera fila, brillando de satisfacción como si hubiera ganado la batalla final. Recuerdo ver esa foto y sentir el estómago revuelto, porque en esa imagen no había amor, no había felicidad, solo había victoria de la peor clase, la que se gana traicionando a los tuyos. ¿Saben lo que es ver a la mujer que se supone que debe ser tu sangre celebrando sobre tus ruinas? Yo lo viví, y todavía hoy me arde. Lo que más me dolió no fue perder a Diego, fue perder la fe en mi familia. Darme cuenta de que no hay lazos que valgan cuando el dinero y el poder están en juego. Pero mientras ellos se sacaban fotos en su gran día, yo ya estaba ejecutando la primera parte de mi plan. Cerré la cuenta conjunta. Liquidé todo el portafolio de inversión, vendí las posiciones, retiré cada peso y lo transferí a una cuenta personal a la que solo yo tenía acceso. Me aseguré de dejar rastros legales. Cada transferencia, cada movimiento, todo bajo mi control. Ese día dormí por primera vez en semanas, pero no era suficiente. Quería verlos caer. Ver cómo el castillo de naipes que construyeron con mi dolor se derrumbaba. Empecé a buscar, a investigar. Supe que Diego, tan valiente en su traición, había dejado su trabajo. ¿Su razón? Quería dedicarse a escribir. Lo había vendido así a todos. Carla y yo vamos a vivir de nuestros proyectos, el dinero está seguro en el fondo. Porque claro, el muy idiota contaba con mi dinero para financiar su vida de escritor frustrado. Sonia, por su parte, se dedicaba a pasearse por Monterrey como si nada, presumiendo a Carla como la gran vencedora. Me contaron que en más de una reunión se le salió decir que al final la lista de contactos no sirve de nada si no sabes usar lo que tienes entre las piernas. Lo dijo, y nadie la calló. ¿Se imaginan escuchar algo así de tu propia tía? ¿La mujer que te cargó de niña? ¿La que prometió cuidarte? Yo no lo escuché, pero me lo contaron. Y juro que esa noche quise cruzar el océano y arrancarle la lengua. Pero me controlé, porque la caída sería más dulce si esperaba. Mientras tanto, la economía empezó a hacer su trabajo. La vida no es barata, y menos en Monterrey. Me enteré por un amigo que Carla había conseguido un trabajo de medio tiempo como recepcionista en un restaurante de San Pedro, el mismo San Pedro donde soñé poner mi agencia. El mismo San Pedro donde ahora mi prima atendía reservaciones por teléfono. Diego seguía soñando con escribir su novela, pero las facturas llegaban, el dinero se iba y el fondo, ese que tanto esperaban usar, ya no existía. Una tarde mi madre me llamó. No me dijo hola, no me preguntó cómo estaba, solo dijo: «Hija, tu tía vino, está desesperada». Me senté en la cama, en silencio, disfrutando cada segundo. Dice que Diego está mal, que no tienen para pagar el departamento, que todo se fue al carajo. Y ahí supe que había llegado el momento, porque cuando el dinero se acaba, las ratas salen de sus agujeros. No pasó ni una semana cuando recibí el mensaje que estuve esperando todo ese tiempo. Era Diego. Me rogaba que habláramos. Decía que necesitaba resolver las cosas como adultos, que todo había sido un malentendido. No respondí. A los 2 días apareció en la puerta del departamento de mi madre. Mi mamá me llamó. «Hija, está aquí. Dice que quiere hablar contigo, que está dispuesto a hacer lo que sea». Se me revolvió el estómago, pero respiré hondo. Dile que no estoy y que no vuelva, pero lo hizo. Vaya si lo hizo. Y lo mejor fue que no vino solo. Mi tía y Carla vinieron detrás, porque cuando la desesperación llega, se tragan el orgullo y hacen lo que sea. Cuando los vi entrar,
Sentí que todo había valido la pena. Estaban pálidos, demacrados, como si hubieran envejecido años en semanas. Mi tía fue la primera en hablar, y no pidió perdón. Mira, Dani, todos cometemos errores, pero somos familia. ¿Y ahora? Ahora necesitamos tu ayuda. La miré, con esa sonrisa que ella tanto odia. ¿Me ayuda? ¿Después de lo que me hicieron? Diego bajó la cabeza. Carla lloraba. ¿Y Sonia? Sonia tuvo el descaro de decirme: tú eres la única que puede sacarnos de esto. Ahí supe que había ganado, pero no iba a soltar la bomba todavía. Así que solo dije: váyanse, esto apenas empieza. Y cerré la puerta, porque la venganza aún no había terminado. Creí haber visto lo peor. Creí que después de aquella invitación de boda nada podía sorprenderme, pero me equivoqué. Porque el verdadero veneno no fue perder a Diego, fue descubrir lentamente cómo me estaban usando. Cómo mientras yo lloraba mi humillación, ellos construían un imperio sobre mi nombre y mi esfuerzo. Sonia no solo robó a mi prometido, robó mi proyecto, mi plan de vida. Y lo peor, mi reputación en el mercado financiero local. Todo se confirmó la tarde en que recibí esa carpeta con los contratos y supe que había más víctimas en esto. Inversionistas reales que pusieron su dinero en manos de esa mujer y su hija inútil, convencidos de que yo avalaba cada centavo. La cabeza me daba vueltas. En ese momento entendí la magnitud de la traición. Ya no era solo un tema familiar, era legal, era financiero, era criminal. Esa misma noche recordé los rumores que me llegaron desde Monterrey mientras estaba en Madrid. Me negué a creerlos, pero ahora todo cobraba sentido. Carla se paseaba por San Pedro Garza García como si fuera la heredera de un imperio. Cambió la ropa barata por marcas que solo había visto en revistas. Louis Vuitton, Balenciaga, Prada, Yves Saint Laurent. Piezas originales, etiquetas que colgaban como medallas de guerra en su pequeño y vacío cuerpo. Y la ciudad, esa ciudad que todo lo sabe, que todo lo mira y todo lo calla, la recibía con los brazos abiertos. Porque en Monterrey, si te ven con dinero, nadie pregunta de dónde salió. Me contaron que Carla y Diego se convirtieron en clientes frecuentes de los restaurantes más caros de San Pedro, esos donde los tratos se cierran con un apretón de manos sobre un corte de carne de 2,000 pesos y un vino francés que vale más que el coche de cualquier obrero. Mochomos, Cuerno, Pangea, Botanero Moritas, Distrito Armida, lugares donde las mujeres no van a comer sino a ser vistas, donde la gente no habla de amor ni de familia, sino de dinero, de contactos, de poder. La dinámica en esos lugares siempre fue la misma, y yo la conocía bien porque alguna vez soñé con estar ahí, pero con mi propio esfuerzo. Las mesas largas, la luz tenue, las botellas de vino que abrían los meseros con guantes blancos. Carla se sentaba allí, flanqueada por Diego y por socios que no eran más que carne de cañón en su juego sucio. Se reía fuerte, pedía lo más caro del menú y por supuesto pagaba en efectivo, porque en Monterrey el verdadero poder se mide en efectivo y en propinas que humillan a los meseros. Pedir una botella de Chateau Margaux no era un lujo, era una declaración de guerra, una forma de decirle al mundo: miren cuánto valgo ahora. Carla, la misma que no pudo terminar la prepa, se sentaba en esas mesas y hablaba de inversiones, de ROI, de apalancamiento, repitiendo palabras que apenas entendía, pero que había escuchado de boca de Sonia y Diego. Es que el mercado está complicado, pero nuestros contactos en Europa nos dan una ventaja. Llegó a decirle a uno de esos empresarios, mientras jugaba con su copa de vino. Y todos asentían, porque nadie se atrevía a cuestionar la fuente del dinero, porque en esa ciudad, la codicia es el idioma común. Mientras yo trabajaba hasta el amanecer con calculadoras financieras, corría modelos de riesgo y diseñaba estrategias para mitigar pérdidas,
Carla derrochaba mi esfuerzo en cada brindis, en cada selfie desde las terrazas más caras de Monterrey. Se compró un coche nuevo, no uno cualquiera. Un BMW X5 blanco perla, con placas personalizadas y vidrios polarizados. Lo presumía en redes sociales como si fuera la gran empresaria que siempre soñó ser. Gracias al proyecto Todo se está dando, escribió en una publicación que vi y me hizo hervir la sangre. El proyecto... mi proyecto. Me hablaron de una cena en particular. Una que me contaron con lujo de detalle y que juro, la reviví en mi cabeza tantas veces que sentí que estuve ahí. Fue en Pangea, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Carla llegó con un vestido negro, ajustado, de esos que te obligan a mirar. Diego iba detrás, más flaco, con ojeras, pero aún sonriendo. Pidieron entrada, 3 platos fuertes y 2 botellas de vino que juntas costaban lo que yo había pagado por un semestre de mi maestría en Madrid. Rieron, brindaron y hablaron de futuros negocios. Se dieron el lujo de llamar al chef a la mesa y felicitarlo como si fueran accionistas del lugar. ¿Y saben qué fue lo peor? Que esa noche, frente a todos, Carla levantó su copa y dijo: a la familia, porque al final, la familia es lo único que importa. Todos aplaudieron. Nadie se atrevió a señalar la ironía de esa frase mientras usaban mi dinero y mi apellido para celebrar. La gota que derramó el vaso fue enterarme de que en más de una ocasión mi padre fue invitado a esas cenas. Sí, él, sentado en esa misma mesa, viendo cómo su sobrina y su yerno robado se daban la gran vida, y no fue capaz de hacer nada. Hija, yo no sabía qué hacer. Tu madre me pidió que no armara un escándalo. Se justificó después. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que mis padres habían elegido un bando y no era el mío. Me pedían que perdonara. Me pedían que no le diera importancia, que la vida pone todo en su lugar. ¿La vida? No. La vida no. Yo iba a poner todo en su lugar. La rabia se convirtió en un plan, en la certeza de que no solo iba a recuperar mi nombre, iba a destruir todo lo que construyeron sobre mi espalda. Porque mientras ellos comían mariscos importados y brindaban con botellas que no podían pronunciar, yo ya estaba sentada con los inversionistas que los iban a hundir. Hombres que, al igual que yo, habían sido traicionados. Hombres que sabían que en el mundo de las finanzas, el peor error es jugar con el dinero ajeno. Ellos me dieron el arma, los documentos, las pruebas, los contratos. Y entonces lo supe. Sonia y Diego no solo habían perdido mi respeto, iban a perderlo todo. Porque en Monterrey, cuando juegas con el dinero de la gente poderosa, no hay perdón. La caída de esa familia iba a ser tan escandalosa, tan pública, que la ciudad entera hablaría de ello por años. Y yo estaría ahí para verlo. La patrulla no había terminado de perderse en la avenida cuando la ovación estalló en el salón. Por un instante creí que estaba soñando. Toda esa gente, la misma que me ignoró mientras Sonia y Carla se pavoneaban como reinas, ahora aplaudía mi venganza. Pero esta no era solo mi victoria. Era la de todos los que alguna vez fuimos invisibles para esa clase de gente, los que nos sentamos en la mesa de la esquina mientras ellos brindaban por sus triunfos comprados. Un hombre mayor, de traje modesto y rostro cansado, se acercó a mí. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Mija, lo que hiciste hoy, nos diste voz a los que nunca tuvimos ni el valor ni el poder para hacerlo». Me tomó la mano y la apretó con fuerza. Alrededor, más personas de la vieja guardia regiomontana se acercaban con respeto. Nosotros también hemos sido humillados por esa familia, Daniela. Siempre mirándonos por encima del hombro. Siempre creyendo que podían hacer lo que quisieran porque tenían dinero. Gracias por hacerlos caer. Sentí algo dentro de mí romperse. Una mezcla de dolor y satisfacción. Porque entendí, en ese instante, que la venganza era mía. Sí, pero también era de todos ellos. La gente que nadie ve. Los que trabajan toda la vida y nunca pueden sentarse en esas mesas de San Pedro. Me giré hacia mi padre, que seguía de pie, temblando.
Tenía la mirada perdida, como si toda su vida se hubiera derrumbado. Y en cierto modo, así fue, porque por fin había abierto los ojos y visto la mierda de sangre que teníamos. Se me acercó, con lágrimas en los ojos. Perdóname, hija. Perdóname por no haberte creído, por haberme quedado callado mientras te destruían. Soy un cobarde, pero te juro que no más. No dije nada, solo lo abracé, porque por primera vez en mucho tiempo sentí que lo tenía de mi lado. En ese momento, la policía sacó a Sonia, Carla y Diego esposados. Los flashes de las cámaras explotaban en sus rostros. Carla sollozaba, su maquillaje corrido, gritando que todo era un error. Sonia intentaba mantener la dignidad, pero ya era tarde. Diego ni siquiera levantaba la mirada, parecía un cadáver andante. Y entonces hice lo impensable. Me adelanté, tomé el micrófono y, frente a todos, dije: sé que esto es solo el principio. Sé que muchos de ustedes pensaron que yo iba a quedarme callada, como hacen todas, pero yo no vine al mundo a ser la víctima de nadie, y menos de mi propia sangre. La ovación fue ensordecedora. Hoy, en este lugar, en la cara de todos, les juro que si alguno de ustedes vuelve a usar mi nombre, mis sueños o mi trabajo para enriquecerse, los haré caer igual o peor que a estos tres. Me bajé del escenario y caminé directo a la prensa. Grabaron todo, ¿verdad? Espero que esto salga en cada noticiero, en cada maldito rincón de esta ciudad. Uno de los reporteros me sonrió con respeto. No se preocupe, licenciada. Esto se va a saber hasta en los ranchos. Y así fue. Al día siguiente, los videos llenaban las redes sociales. Las fotos de Sonia tirada en el suelo, de Carla berreando como niña mimada, de Diego implorando de rodillas. Las vistas se contaban por millones. Los titulares eran demoledores. Caen los Gutiérrez. La estrella de San Pedro se apaga entre fraude y humillación. Víctima se venga y expone a familia de estafadores en plena gala. Me llamaron heroína, me llamaron perra, me llamaron de todo. Pero lo único que me importaba era que lo había logrado. Sonia y Carla pasaron esa noche en el penal, Diego en una celda aparte, llorando como un niño. Mi padre se mantuvo firme, vendió la casa vieja y se fue a vivir conmigo a un departamento pequeño, pero digno. Me ayudó a pagar los abogados, a limpiar mi nombre en cada contrato, en cada maldito papel que ellos usaron. La familia entera se quebró. Nadie volvió a nombrar a Sonia y a Carla. Y yo empecé de nuevo. Abrí mi agencia. No en San Pedro, no. En el centro, donde la gente de verdad trabaja y se parte el lomo cada día. Y se llenó de clientes. Gente que me buscaba no por lástima, sino por respeto. Porque a veces las mejores historias se escriben con sangre y traición, pero terminan con dignidad. Y yo, Daniela, la mujer que un día lo perdió todo, me quedé con lo único que ellos jamás pudieron robarme, mi nombre limpio y mi fuerza. Esa fue mi venganza. No verlos solo en la cárcel, sino verlos olvidados, despreciados y sabiendo que la única que se levantó de las cenizas fui yo. Y eso no tiene precio. Pero para llegar a esa noche, a ese desenlace, todo tuvo que estar perfectamente calculado. Mi venganza no nació de la rabia, nació de la estrategia, de la paciencia y de la frialdad que aprendí en cada negocio que estudié, en cada libro de finanzas que devoré. Desde que recibí la carpeta con las pruebas, supe que tenía que hacer algo más que presentarlas en un juzgado. La justicia es lenta. La ley a veces se compra, pero el escarnio público, ese no perdona. Me senté durante días a planearlo todo. Hice listas, contacté abogados, contraté un experto en reputación digital que me enseñó cómo hacer viral la historia en el momento exacto. Todo debía explotar en esa gala, donde cada contacto de ellos estaría mirando. Conseguí los videos de seguridad de las tiendas donde Carla gastó el dinero.
Busqué testigos, meseros de los restaurantes que me firmaron declaraciones de cómo pagaban con efectivo del fondo. Incluso rastreé las transferencias bancarias hasta la última compra de Carla, un bolso Hermes de más de 300.000 pesos que aún tenía la etiqueta. Los inversionistas al principio querían ir directo a la policía, pero yo les pedí tiempo, solo unos días más, porque si esto se iba a hacer, debía hacerse a lo grande. La noche previa a la gala, programé las publicaciones, videos editados, narraciones profesionales, documentos escaneados. Todo estaba listo para explotar justo cuando la fiesta estuviera en su punto más alto. Fue una madrugada larga, planeando cada segundo. Revisé los nombres de los asistentes, me aseguré de que la prensa estuviera invitada. Incluso le pagué a un periodista para que sacara la exclusiva en cuanto diera la orden. No era solo venganza, era justicia social, porque sabía que cada persona de mi barrio, cada trabajador que alguna vez fue ninguneado por Sonia y Carla, iba a disfrutar verlos caer. Y así fue. Cada segundo de esa noche estuvo fríamente calculado. Desde la hora en que subí el video, hasta el momento en que me paré frente a todos con las pruebas en la mano. No hubo margen de error, porque cuando uno va a destruir a alguien que siempre se ha creído superior, hay que hacerlo de forma que no puedan volver a levantarse. Eso es lo que hace la diferencia entre la venganza y la justicia, y yo aprendí a ejecutar las dos. Verlos arrastrarse esa noche fue el resultado de días de no dormir, de tragarme el odio y convertirlo en estrategia, de usar cada lección de negocios y finanzas en su contra. Porque al final, yo fui la que supo invertir mi dolor de la forma más rentable posible. Y esa fue la verdadera victoria. Pensé que después de esa noche todo había terminado. Que verlos caer, esposados, arrastrados como ratas, frente a todos los que alguna vez los aplaudieron, sería suficiente. Pensé que por fin iba a poder cerrar esa página. Pero la vida, como siempre, se guarda la última carta. Pasaron las semanas. Los juicios comenzaron. Sonia y Carla enfrentaron cargos por fraude y uso indebido de recursos de terceros. Diego terminó arrastrándose frente a todos, llorando por una sentencia que apenas empezaba. Y yo empecé a reconstruirme. La agencia creció. La gente, la de verdad, la de mi barrio, comenzó a llegar. Empresarios pequeños, comerciantes, mujeres que querían invertir sus ahorros sin miedo a que alguien se los robara. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí útil, me sentí viva. Pero entonces, una noche, llegó ese correo. Sin remitente. Sin asunto. Solo 5 palabras. ¿Aún no sabes toda la verdad? Lo leí 10 veces. Me quedé helada. Por un instante creí que era un error, o un juego, hasta que abrí el archivo adjunto. Era una grabación, de mala calidad, pero clara. La voz era de mi madre. Sí, Sonia, yo te dije que lo hicieras, que si no sacabas a Daniela de ese negocio, ella iba a acabar dejándonos a todos. No me importaba cómo... Pero hazlo. El mundo se detuvo. La escuché otra vez. Y otra vez. Mi madre fue la que empujó todo. La que le dio la idea a Sonia. La que la autorizó, porque le temía mi éxito, porque sabía que si yo triunfaba, me iba a alejar de ellos para siempre. Me quedé ahí, con el corazón destrozado, pensando que tal vez la verdadera traición nunca fue de Sonia. Fue de mi propia madre. Me dieron ganas de gritar, de romper todo. Quise salir corriendo, buscarla, encararla y escupirle en la cara todo el asco que sentía. ¿Cómo pudiste, maldita? ¿Cómo carajos te atreviste a hacerme esto? Y ahí, en ese instante, entendí que la guerra no había terminado. Solo estaba empezando, porque ahora no se trataba de venganza, se trataba de cobrársela a todos. Mi madre,
mi propia sangre, vendiéndome como si fuera basura. La próxima en caer vas a ser tú, mamá. Me levanté tambaleando. Sentí las piernas flojas. Fui al baño y me miré al espejo. Mis ojos estaban rojos, mi cara desfigurada por la rabia. Me vendiste, maldita. Golpeé la pared. Golpeé hasta que los nudillos sangraron, pero el dolor no servía de nada, porque el verdadero dolor me ardía en el pecho. Pensé en todas esas veces que mi madre me pidió que perdonara. Perdónalos, Dani, al final son familia. Ahora entendía. Ella solo quería protegerse, quería salvarse el pellejo, porque si yo hundía a Sonia, la arrastraba a ella también. Y en ese momento, mi amor por mi madre se quebró. Ahí, en ese instante, murió todo. Supe que ya no era mi madre. Era solo otra enemiga más. El corazón me latía con fuerza, las venas me ardían. ¿Cómo carajos se supone que sigo después de esto? ¿Cómo se sigue cuando la persona que más amas es la misma que te apuñaló por la espalda? Las lágrimas cayeron, pero ya no por tristeza. Era puro odio. Un odio frío, calculador. Ese que te arrastra y no te suelta. Me las vas a pagar, vieja desgraciada. Me las vas a pagar. Me senté frente a la computadora y respondí ese correo. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste esto? La respuesta llegó en segundos. No importa quién soy, pero si quieres acabar con ella, tengo más. Me quedé helada. ¿Más? ¿Más? Tu madre no solo planeó lo de Sonia. Hay cosas peores, mucho peores. Me temblaron las manos. Ahí lo supe. Esta historia aún no termina, porque ahora la guerra es contra todos. Y se los juro por Dios que esta vez no voy a tener piedad. El mundo se prepare, porque esto apenas empieza. No voy a parar hasta verlos a todos arrastrándose. Y cuando eso pase, voy a grabarlo. Voy a transmitirlo en vivo. Voy a hacer que el mundo entero vea cómo se desmoronan uno a uno. Porque nadie se burla de Daniela Gutiérrez y se va limpio. Y la próxima vez no habrá oportunidad de pedir perdón. Se los juro por lo más sagrado que lo van a pagar. Todo, hasta el último suspiro.